pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Te pedimos una bendición, que podamos aprender algo nuevo, que podamos llenar nuestro corazón, que tengamos hambre, Señor, de venir a este lugar a llenar nuestra vida y nuestro espíritu de cosas alimenticias que el mundo no nos puede dar, Señor. Te pedimos que bendigas a mi hermano Nadir, que pongas palabra en su boca y que podamos nosotros salir bendecidos de aquí, Señor. Te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros en todas las semanas, Señor. No hay un solo detalle que tú no estés en él, Señor. Te damos las gracias por nuestra alimentación, por el cuidado, por nuestras familias y por nuestras iglesias. Te damos las gracias por todos los pastores y todo lo hacemos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a cantar un canto. Gloria sea al Señor. Les damos la bienvenida a todos y vamos a continuar. Sabemos bien que nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook ahorita, después nos van a ver por YouTube. Estamos en Facebook, a live. Ahorita somos la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos en el 6544 de la Norte Figueroa, en Highland Park, California. Y le damos las gracias a Dios por nuestros hermanos que dan los estudios bíblicos. Vamos a cantar un canto. Gloria a Dios. Somos una iglesia no lucrativa, es que no estamos vendiendo nada. Siempre una luz dejará brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesús dijo:
Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Nadir. Toma, hermano, aquí está. Déjame ver si lo puedo subir. A ver que no nos hace ruido. Amén. Buenas noches, mis hermanos, que Dios se los bendiga a cada uno de ustedes. Mire qué bonito se ve la iglesia, ¿verdad? Se ve el santuario aquí cuando llegamos mucho. Se ve que hay hambre, ¿verdad? Gloria a Dios, le damos por eso, que tenemos ese deseo de escuchar más de Dios, de conocer más de nuestro Dios, y por eso estamos aquí todos, ¿verdad, mis hermanos? Amén, mis hermanos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿verdad? Lo que es un tema que nos gusta mucho a nosotros, y puse una foto de ahí de la dieta favorita de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así se ve casi la dieta de nosotros, que nos gusta mucho, ¿verdad? Pero la dieta es algo muy importante, ¿verdad, mis hermanos? Y lo escuchamos mucho que se habla de ello, porque la manera que comemos, lo que comemos, ¿verdad?, influye mucho en cómo estamos saludablemente, ¿verdad? Es muy importante lo que comemos cada uno de nosotros, pero tenemos que decir de igual manera que es difícil mantener una dieta, y una dieta saludable es algo se nos hace muy difícil mantener en nuestra vida, ¿verdad? Pero se ha dicho y es muy cierto, ¿verdad?, que lo que comemos es lo que somos. Una vez leí un libro yo que me dejó casi me dejó muy impactado de lo que hablaba sobre el alimento, ¿verdad? Yo cuando terminé de leer ese libro, digo yo, pues entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Porque este libro hablaba de lo mal que estaba el alimento, ¿verdad? Porque todo lo que le alimentaban lo que le alimentan a los animales hoy en día, obviamente ellos lo comen, nosotros los comemos a ellos, a los animales, y por todo eso llega a nuestro cuerpo y nos empieza a causar muchos problemas de salud, ¿verdad? Porque lo que comemos nos ayuda bien o nos afecta de igual manera a lo largo. En lo espiritual es lo mismo, mis hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que lo que comemos, y de igual manera dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios, ¿verdad? Solo lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo, y obviamente nosotros comemos espiritualmente a través de nuestros ojos y nuestros oídos, ¿verdad? Todo lo que vemos y lo que escuchamos es la manera en la cual nos estamos alimentando, ¿verdad? Si nos alimentamos, y hoy en día con lo barato que es, podemos decir, ya comprar las películas o verlo todo por Netflix, nos podemos pasar horas alimentándonos en la televisión, ¿verdad? Y si nos alimentamos en la televisión, no esperemos estar bien saludables espiritualmente, mis hermanos, ¿verdad? Y de igual manera, si la palabra de Dios es para nosotros nomás un devocional que agarramos así a la carrera, como cuando salimos ahí cuando tenemos hambre y decidimos, no, pues un donut que está en mi camino aquí, vámonos ese azucarita, comemos para calmar el hambre. Si nuestra vida es igual nomás un devocional que escuchamos o leemos rápidamente, no esperemos que nuestra vida espiritual esté bueno, ¿verdad? Es algo interesante que
que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta. Mientras más tiempo pasemos en la palabra de Dios, escuchando, alimentándonos, más fuerte nos sentimos espiritualmente. Hay algo en la palabra de Dios y es por eso que el Señor nos motiva siempre a alimentarnos de Él, ¿verdad? Porque ahí está nuestra fuerza, ahí está todo lo que necesitamos a través de su palabra. En el libro de Juan hay una historia interesante, ¿verdad? Cuando Jesús alimenta a los 5,000 con 2 peces y 5 panes o viceversa, algo, ¿verdad? Hay una historia muy interesante que como Él los alimenta y dice que cuando terminaron estuvieron todos satisfechos obviamente de lo que comieron, porque sí, cuando come uno, ¿verdad? Eso es lo que da una satisfacción, ¿verdad? Tal vez por eso a veces se come demasiado y a veces ya no es ni satisfacción, ya hasta sueño ya cuando termina uno de comer demasiado alimento, ¿verdad? Pero hace el Señor Jesús algo muy interesante. Después de alimentarlos de eso, si seguimos leyendo los siguientes versículos, se pasa a Él ahora a demostrar que no solo este alimento físico es necesario para el sobrevivir. Jesús a través de sus palabras quiere dar a demostrar que hay otro tipo de alimento, y en ese tipo de alimento está Él, ¿verdad? Se describe cómo Él es este tipo de alimento, y vamos a leer algunos versículos, mis hermanos, para que podamos entender eso, ¿verdad? Y dice su palabra, si leen conmigo, dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación, ¿verdad, mis hermanos? Disculpen, ¿verdad? No nos preocupemos, ¿verdad? La palabra de Dios y constantemente nos dice: no nos preocupemos por estas cosas muy pequeñas, ¿verdad? Pero si somos sinceros, muchas veces sí nos preocupamos para estas cosas que el Señor dice que no nos debemos preocupar. Ahí dice el Señor en su palabra, dice: buscar primeramente mi reino y su justicia, y yo añadiré todo lo demás. Esa es su promesa, ¿verdad? Y porque son cosas que se echan a perder, sino buscar la vida eterna, mis hermanos. Entonces hay cosas más importantes que la comida, ¿verdad? El siguiente versículo dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Verdad? Algo muy interesante, ¿verdad? Porque sabemos que cuando comemos, obviamente ya al ratito ya nos da hambre otra vez, ¿verdad? Pero Jesús aquí ofrece algo totalmente diferente a la comida que estamos acostumbrados. Algo que si lo recibimos hoy, que si nos alimentamos de Él hoy, ¿verdad? Mañana no vamos a tener esa necesidad que da el hambre, ¿verdad? Y vamos a buscar qué es esto. Y también, mis hermanos, hay algo muy interesante. Hay que poner, siempre que estudiemos, obviamente hay que recordar o preguntar a quién el Jesús está hablando. ¿Quiénes son los involucrados para que nos haga entender bien lo que estamos estudiando? Porque sigue el Señor y dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiera de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí todo estaba bien, ¿verdad? Entendemos nosotros lo del pan, todo está bien, es comida normal, ¿verdad? Pero aquí el Señor mete: y el pan que yo daré es mi carne.
¿verdad? Y es aquí a donde se pone algo interesante la cosa, porque recordemos, le está hablando a la mayoría de los que les estaban escuchando en ese tiempo, eran judíos, y a los judíos decirle algo de comer carne es un no, ¿verdad? Sabemos que ellos era algo que no hacían, y más cuando de la manera que lo mataban tenía que ver mucho, tiene que ser matado específicamente de una manera para que ellos lo puedan comer, ¿verdad? Imagínense que ustedes el judío, ya viene el Jesús y decir que tenemos de comer esa carne, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios en el siguiente versículo que comenzaron a disputar acaloradamente, entonces se les calentó la sangre a los amigos nomás de escuchar eso, como que tenemos de comer tu carne. Explícanos más. Ahora está aquí, mis hermanos, a donde cuando encontramos ciertos versículos como estos, ¿verdad?, que nos debe de motivar a buscar, a estudiar más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos entender qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender, ¿verdad? Y los motivo, mis hermanos, a estudiar, ¿verdad? Cuando encontremos ciertos versículos hay que estudiar, porque sí es bonito leer diariamente nuestra palabra de Dios, pero estudiar ya los lleva a un entendimiento mucho más hermoso, ¿verdad? Porque es bonito cuando nos podemos ahí y empezamos a tratar de figurar qué quiere decir eso. Hay demasiada información que podemos buscar en la internet que nos ayuda demasiado, y a la palabra de Dios nos da otra manera de entender y verlo. Pienso que es lo que Pablo quería decir cuando decía que ya dejemos de ser niños de tomar leche y empezar a comer carne, decía Pablo, ¿verdad? En sus palabras. No solamente leer, pero ya empezar a... Entonces aquí habían unas personas muy incómodas, podemos decir, los incomodó el Señor, ¿verdad?, por lo que les dijo de comer carne. Pero ahí no es así, de la misma manera es la palabra de Dios. Cuando primeramente llegamos y no conocemos mucho de la palabra de Dios, vamos a estar tal vez ahí sentados escuchando un sermón, y va a llegar un mensaje que va a decir, me está hablando a mí el Señor, ¿verdad? Me incomodó lo que dijo, ¿verdad? Y es la palabra de Dios, es Dios diciéndonos que necesitamos comer y cambiar algo en nuestras vidas, mis hermanos. Y pues ya aquí el Señor los incomodó y diríamos, no, pues ya que le baje tantito un poco para que no se sientan muy ofendidos los judíos, pero sigue el Señor y dice, entonces Jesús les digo, porque el Señor sabe, ¿verdad? El Señor dice la palabra de Dios que sabe cuando lo que nosotros estamos pensando, todo antes de lo que lo digamos, Él ya sabe lo que va a pasar. Dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne en verdad es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Amén. Amén. No solamente les digo que tienen que comer la carne, pero que tienen que beber la sangre. Pero imagínense, doble baldazo de agua, ¿verdad? No, en vez de que le eche agua al fuego, le echó más leña al fuego al Señor, porque ya decirles de beber sangre a los judíos ya siendo más lejos de lo que... ¿Por qué? Porque las leyes decían que no se debían de hacer. Una de las leyes decía que la sangre era la vida de la carne, ¿verdad? Y que debíamos no de tomarlo, ¿verdad, mis hermanos? Y ahí llegamos al punto, pues, de que nos quedamos tal vez igual manera como ellos. ¿Qué significa? ¿Verdad? Nos quedamos tal vez pensando qué es lo que nos querrá decir, ¿verdad, mis hermanos? Y si leímos, vimos que es una cuestión de vida o muerte.
¿verdad? Porque claramente vimos que el que come y el que bebe, ¿qué recibirá? La vida eterna, ¿verdad? Sabemos que el que no lo hace va a recibir lo contrario, ¿verdad? Que es la muerte o una vida sin Dios. Todo lo que tiene o que ofrece la palabra de Dios no solo es para esta vida, ¿verdad? Pero la promesa del Señor es también lo que viene después de esa vida, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos dice, que nos enfoquemos en eso. Y es muy interesante que al final de este capítulo toca el Señor un versículo y dice que todo eso lo dijo en la sinagoga en cierto lugar llamado Capernaum, ¿verdad? Y es muy interesante que ya en el libro de Mateo vemos que a mismo Capernaum dijo el Señor que no hicieron caso de lo que Él dijo, ¿verdad? Y como consecuencia terminaron en el infierno o van a terminar en la muerte. O sea, es muy importante lo que escuchamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que concierne nuestra vida o nuestra muerte. Amén. Amén. Nos quedamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? Es la pregunta en la cual nos quedamos. ¿Y qué significa? Muchas personas lo han agarrado y lo han comparado, han dicho, ok, entonces significa lo que llamamos la Santa Cena, ¿verdad? Porque ahí vemos y lo ha hecho la manera, porque lo vemos que algunas iglesias, o podemos decir religiones, ya sabemos que la católica es uno y la ortodoxa es otro, que toman esto y literalmente piensan o toman este versículo y dicen no, que cuando hacen el servicio que sucede, creo que se llama la substanciación, una palabra muy difícil, ¿verdad? Que es el momento que la hostia y el vino se convierte en carne. Transubstanciación. Sé que es una palabra difícil, pero se convierte, ¿verdad? Literalmente en la carne y la sangre. Tomaron este versículo para decir eso. Pero ¿significa eso? ¿O quería eso decir el Señor? No, ¿verdad? Vamos a tener que decir que no. No, pero no porque yo diga no, porque pues igualmente tenemos que ver lo que dice la palabra, de qué es lo que está hablando para que podamos llegar a ciertas conclusiones, mis hermanos. Para eso tenemos que examinar lo que quiso decir el Señor, ¿verdad? Tenemos que ver tenemos que ver qué es lo que no quiso decir para poder entender lo que quiso decir el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a ver eso. Aquí vemos en este versículo, obviamente no. ¿Por qué? Porque primera razón podemos decir la cena o la Santa Cena o la comunión todavía aquí no había sido instituido. Aquí todavía no era algo. Acordemos que el Señor lo instituyó cuando fue traicionado por sus discípulos. Es el día que se sentaron ahí y es algo que desde ese momento en adelante comenzó. Aquí eso no existía, la Santa Comunión no existía, esto no podía ser, ¿verdad, mis hermanos? Y de igual manera aquí hablaba, recordemos, ¿a quiénes? A no creyentes, ¿verdad? Si decimos que esto era la Santa Cena, recordemos que la Santa Cena eran ¿para quién? Son para los creyentes. Pero la Santa Cena es para los creyentes, porque es algo que hacemos en recordatorio de ¿qué? De lo que hizo nuestro Señor por nosotros, mis hermanos, ¿verdad? De igual manera aquí, la tercera, mis hermanos, el comer aquí
recordemos, es para salvación y para vida eterna, mis hermanos, ¿verdad? Y la vida eterna, eso, recordemos eso que es para salvación y vida eterna, y no le podemos atribuir, nosotros sabemos bien claro, y la palabra de Dios nos dice bien claro, que la salvación y la vida eterna no viene a través de ningún ritual que hagamos, viene solamente por fe, y por la fe y creer en lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Y la fe viene, ¿por qué? Por gracia, y es algo que recibimos por gracia y no por nada. Podemos decir bien claro que la comunión no produce estos resultados, mis hermanos. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a comparar dos versículos para tratar de entender. Entonces, ¿verdad? Viendo dos versículos vamos a ver, el primero dice: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dos cosas muy interesantes, ¿verdad? Ver y creer, ¿verdad? Como resultado da que la vida eterna, dice su palabra. Ya, si hacemos la comparación con el otro versículo, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. Vemos aquí que se cambió, ¿verdad? El ver y el creer por el comer y el beber, ¿verdad? Ya nos da más claridad tal vez a lo que el Señor quiso decir a usar estas palabras, ¿verdad, mis hermanos? Mis hermanos, el beber y creer, el comer y beber se refiere a creer en la salvación que el Señor nos dio, en creer en esa muerte, en esa cruz que Él hizo, en esa derramación de esa sangre por la salvación de cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el Señor usaría esta idea gráfica, ¿verdad? Para explicar algo que pudo haber dicho de la misma manera, y no iba a ser tan complicado, ¿verdad? Recordemos otra vez que si recordamos a quién le está hablando, vamos a entender porque esta derramación de sangre, eso del cordero, era algo muy, muy común en la religión de los judíos. Era algo que se hacía, ¿verdad? Se mataba al cordero, se ofrecía en sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, amén. Y si recordamos cuando Juan miró al Señor Jesús venir, él lo dijo, ¿verdad? Dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y en Hebreos, mis hermanos, si recordamos claramente, dice que sin la derramación de sangre no hay perdón de pecado. Amén. Entonces, para los judíos, recordemos, era común, ellos sabían lo que el sacrificio recordaba, ¿verdad? Y un cordero en el tiempo que ellos estaban familiares a lo que era comer un cordero sacrificado, ¿verdad? El Passover. Ellos estaban familiarizados. Aquí el Señor no les estaba diciendo algo diferente, nomás les estaba tratando de hacer que vean algo que ellos ya hacían. Sí, porque ellos en una manera comían, ¿verdad? O aceptaban esto que el Señor ya tenía dicho que se debía hacer. Y el Passover, todos sabemos qué es lo que era cuando estaban en Egipto, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, que iban a morir
Todos, ¿verdad? Decía, si pasa y no hicieron lo que hizo el Señor, se iban a morir todos. ¿Qué hicieron? Mataron un cordero, mataron la sangre, ¿a dónde? En los postes de la entrada a las casas. Pasó el ángel de la muerte, miró la sangre y dijo, a estos no los mato. Esto lo hacían los judíos, ¿verdad? Y esto es lo mismo que el Señor les quería dar a entender, que eso es lo mismo que Él vino a hacer, ¿verdad? Él vino a morir, a hacer, y su muerte no era uno que de igual manera sangró, ¿verdad? Fue molido, fue muerto, fue crucificado. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es esa misma sangre que derramó nuestro Señor en la cruz, que podemos de igual manera nosotros usar. ¿Y para qué? Para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Sabemos que cuando usamos esa sangre de nuestro Señor, ya la muerte ya no tiene control de esta vida, dice su palabra, mis hermanos. Entonces Jesús les quería dejar ver que lo necesitaban a Él como ese sacrificio, que ese sacrificio que ellos hacían era el mismo sacrificio que Él vendría a hacer. El pan, mis hermanos, que comemos igual, ¿verdad? Es muy interesante ese pan que disfrutamos todos con un cafecito, ¿verdad? Que lo untamos ahí. Pero de igual manera, ¿viste? El Señor habla mucho de comer y de pan, cosas que hacemos constantemente, pero de igual manera dice que Él es nuestro pan de vida, dice el Señor. El proceso para hacer el pan, mis hermanos, es muy interesante. Ahí tenemos el grano, comienza desde se seca, se muere de cierta manera. Lo tienen que sacar los granitos. Dice que después se muele, se tritura bien, trituradito. Ya aparece la harina, ya de ahí lo amasamos y hacemos todo lo que nos gusta comer, ¿verdad? El pan dulce, ¿verdad? Es muy interesante el proceso del pan o de la cosa que usa el Señor para describirse a Él, ¿verdad? Porque si entendemos este proceso nos da otro entendimiento de lo que es. Y dice su palabra que mas Él fue herido. Fíjense, el mismo proceso que se hace con el pan, fíjense. Fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos todos sanados, dice su palabra, mis hermanos. Amén. Pero vamos a entender un poquito más del hambre, ¿verdad? Porque es algo que lo conocemos todo, ¿verdad? No sé si hasta en la palabra de Dios chistosamente aparece la historia, ¿verdad? De Jacob y su hermano, como el amigo tenía demasiada hambre, que hasta estuvo dispuesto de entregarle su birthright, primogenitura a su hermano, ¿verdad? Imagínense lo que hace el hambre, ¿verdad? Y el hambre es así, es una necesidad que tenemos de satisfacerlo. Es algo que tenemos que satisfacer en nuestra vida. Entonces, comer es una respuesta que necesitamos hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Y fíjense que en lo espiritual es lo mismo, ¿verdad? El hombre espiritual tiene una necesidad, ¿verdad? Muchas de las cosas tal vez que hemos hecho es ¿por qué? Porque tenemos una necesidad que tenemos que llenar, ¿verdad? Hemos buscado muchas cosas, el mundo nos va a ofrecer bastantes cosas que temporalmente van a llenar esa necesidad, ¿verdad? Tal vez va a llegar el dinero a nuestra vida, el mucho dinero que va a decir, sí, me siento bien, pero cuando ya no, ese dinero ya no esté, pues nos demos cuenta que ese dinero es temporal. Vamos a comprar cosas que sí, en el momento nos van a alegrar y nos van a... pero es temporal, ¿verdad? Es una llenura temporal todo en nuestras vidas, mis hermanos, ¿verdad?
es algo interesante, ¿verdad? Tener hambre y no ver qué comer. Recordemos, ¿verdad? Y es algo que tenemos que hacer personalmente. Este comer que habla la palabra de Dios aquí, este beber que habla la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que quede claro, mis hermanos, que es la salvación que Dios nos ofrece, ¿verdad? Es reconocer ese sacrificio que Él hizo, es comer y beber esta carne, pero igual es algo que tenemos que hacer personalmente, ¿verdad? Yo no puedo comer por usted, usted no puede comer por mí, ¿verdad? La salvación es algo que yo no puedo hacer por mi hijo no lo puede hacer por mí, yo lo tengo que hacer personalmente, mis hermanos, ¿verdad? Y ya cuando comemos y ya cuando recibimos esa salvación, ¿verdad? Nos damos cuenta que lo feliz que nos hace, lo contento que nos hace, lo satisfecho que nos hace, ¿verdad? Pero a veces pasa el tiempo y ya esa llenura, esa satisfacción ya muchas veces ya no está en nuestra vida. Amén. Y así es como quedamos cuando terminamos de comer, ¿verdad? Satisfacción en nuestra vida, ¿verdad, mis hermanos? Y sí tiene que ver, ¿verdad? ¿No? La comida nos da ese tipo de satisfacción, pero el Señor, como le decía, regresa y nos dice una y otra vez que esa satisfacción es temporal. La satisfacción que Él nos da dura, ¿verdad? Y dura toda la vida, ¿verdad? Y es lo que quiere el Señor, que nos demos cuenta, mis hermanos, ¿verdad? Que cambiemos esto que es esta satisfacción que es temporal para la satisfacción que Él tiene para cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Si somos, no podemos decir que estamos satisfechos solamente con Jesús, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere decir, ¿verdad? Que solo, y el David dijo esto, fíjense, son palabras que dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Mis hermanos, amén. Un resumen, mis hermanos, de lo que comer la sangre y beber es la salvación, ¿verdad? Terminar y vivir una vida de satisfacción es lo que el Señor nos quiere. Básicamente, explicarnos que no es por ningún ritual que vamos a recibir salvación, pero solo es a través del Señor que podemos recibir esa salvación. Que dejemos estos rituales que pensamos que nos da la vida eterna y enfocarnos en el Señor que en verdad nos da esa vida eterna, mis hermanos. Recordemos siempre, ¿verdad? Que lo que comemos, ¿verdad? Es lo saludable que estamos. Ahora recordemos que tenemos que comer, ¿verdad? Si no comemos vamos a morir, nos vamos a poner débiles, va a llegar la debilidad. En lo espiritual es lo mismo, si no comemos vamos a estar débiles, ¿verdad? Va a llegar, y la palabra de Dios una y otra vez hace el énfasis y muestra de diferentes maneras cómo es la vida de la persona que está débil, ¿verdad? Hace un ejemplo de la casa construida sobre la arena y sobre la fundación fuerte. Nos muestra qué es lo que pasa cuando está construido en la arena y qué es lo que pasa cuando está construido en esa fundación fuerte. Mis hermanos, termino con esto y les digo que, como al comienzo, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Cómo está su dieta el día de hoy? ¿Nos estamos alimentando de ese Dios? ¿Lo buscamos a Él a diario? ¿Nos estamos llenando de esta vida? Acuérdense que Él
ya nos dio vida y nos dio vida eterna si somos sus hijos. Pero es algo que tenemos de disfrutar aquí y lo disfrutaremos en la otra vida que viene, mis hermanos. Mis hermanos, simplemente si no estamos satisfechos hoy de la manera que estamos alimentándonos, de cómo estamos comiendo cuando se trata de la palabra de Dios, pues la respuesta es simple, ¿verdad? Hay que cambiar nuestra dieta. Cada uno de nosotros controlamos el tiempo que tenemos en nuestra mano y podemos cambiar lo que hacemos para alimentarnos más de esa palabra de Dios, de ese Dios que nos ama a todos. Y recordemos que Él ha hecho ese sacrificio por todos los que los amamos. Recordemos que todo esto habla de lo que en su palabra dice Juan 3:16, ¿verdad? Que de esa manera amó Dios al mundo, para que todo el que le ame, que no se pierda, mas tenga vida eterna, mis hermanos. El Señor los ama, mis hermanos. Sigamos comiendo de ese alimento que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos los bendiga. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque cada día, Señor, que te buscamos, que te leemos, conocemos más de ti, Señor. Nos damos cuenta más y más cada día, Señor, de cuánto tú nos amas, de lo que has hecho por amor a cada uno de nosotros, por lo que has hecho por amor al mundo, Señor. Tu amor es tan grande, Señor. Te damos gracias por Él diariamente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día, Señor, pudimos reconocer que tú eres nuestro Salvador. Ese Dios que ha hecho, que ha preparado todo para que podamos vivir esa vida y esa vida en abundancia. Ese Dios que preparó todo, Señor, para que no tengamos que morir, pero que vivamos una vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Te damos gracias por la vida de cada persona aquí presente, Señor. Pero, Señor, que nuestras días sea una constante búsqueda de ti, Señor. Que te conozcamos más, que haya más hambre de ese Dios, que nos alimentemos más y más cada día en tu palabra, Señor. Y que esa búsqueda y que esa hambre nunca desaparezca en nuestra vida, Señor. Gracias por todo, Señor, por nuestra iglesia y por cada persona aquí presente. Damos gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Dios se los bendiga.